Bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes de la palabra de Dios. El título genérico, como lo acostumbramos siempre, es ¿Dónde está la iglesia? Esa es la parte número 1. Es un tema extenso, largo, que nos va a llevar algunas semanas desglosar. Sí, hoy vamos a ver la primera parte de este tema, ¿dónde está la iglesia? Y es que es un tema relevante para nuestros días, ¿sí? Junto con la contingencia que todos ya conocemos, también se vino una cascada de textos, de reflexiones, de pensamientos, de tesis, de pronto, de puntos de vista de un lado, de otro, ¿sí? Con textos bíblicos, con posturas acerca del papel de la iglesia y la situación actual. Y los hay de todo tipo, hermanos y amigos. De pronto escuchamos un montón de teorías, un montón de ideas, ¿sí? Pero hay unos que llaman más la atención que otros. Y estos lo hacen por el tipo de argumentación que se utiliza. Son aquellos planteamientos o aquellas ideas donde pareciera que la iglesia es parte, ¿sí?, de una trama de novela de suspenso y de drama, ¿sí? Y si no, miren, un primer ejemplo sería este. El coronavirus, ¿sí?, es obra de mentes perversas que buscan establecer un nuevo orden mundial de gobierno y con una religión única. La cura del coronavirus será una vacuna que a su vez será la llamada marca de la bestia y se impondrá a todas las personas un chip en forma de vacuna y etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué tal esta otra teoría para los amantes de las conspiraciones? Cuando de pronto escuchamos que se dice, la iglesia ha sido secuestrada por el gobierno, el César bíblico de nuestros días o el faraón egipcio de este tiempo tiene cautiva a la iglesia y no la deja salir, le ha cerrado las puertas de sus templos. Deja ir a mi pueblo, ¿sí?, arengan unos con emotivos y apasionados discursos, pero carentes de una teología sana y una hermenéutica sana que aplique a nuestro contexto actual. Si pintamos así este cuadro, ¿sí?, nada más nos faltaría que apareciera el doctor Robert Langdon, ¿sí? Lo ubican, el papel que hace Tom Hanks en la trilogía de películas de El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno. Y que este hombre, Robert Langdon, que se ve envuelto siempre en tramas de este tipo, de conspiración y de mucho suspenso e intriga, fuera el héroe que va a salvar al mundo de esta conspiración y a la iglesia incluida, desde luego. Pero también está el otro ángulo, el ángulo de todo esto, de los que se burlan, de los que hacen escarnio de la actitud de la iglesia y son los que de pronto incitan y promueven que si de verdad somos valientes, entonces abramos las puertas del templo y nos congreguemos a escondidas, ahí en las casas o en los templos, como lo hacían los cristianos de los tiempos del Imperio Romano. En fin, estas y un montón de cosas más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la iglesia? Lo que es más, ¿en manos de quién está la iglesia el día de hoy? Eso es lo que vamos a ver a partir de hoy. Y yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos responder a esta y a otras cuestiones más. Por el tipo de tema que vamos a abordar, hermanos, hemos tratado de que estos temas podemos enmarcarlos en una reflexión como la que acostumbramos cada domingo. De pronto, si usted se va a dar cuenta que hay algunas partes de esta reflexión que se asemejan más a un estudio bíblico, pero bueno, es parte de lo que Dios quiere hablarnos. Como sea, yo espero, deseo y he orado, ¿sí?, para que esta palabra
a través de esta palabra el Señor nos dé entendimiento y discernimiento de los tiempos actuales, ya que este tiempo así lo demanda. Hoy es un tiempo en que la iglesia del Señor tiene que discernir y tiene que entender qué tiempos estamos viviendo, y eso únicamente en base a la palabra de Dios, ¿sí? Así que los invito para que me acompañes. Yo estoy seguro de que Dios hablará a tu vida y a tu corazón, ¿sí? Bien, vamos a partir de algo. Tenemos que tener un punto de inicio en medio de tanto enredo, de tantas voces que hoy se escuchan. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Colosenses. Quiero que vayas conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. De aquí vamos a arrancar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es palabra de Dios, como decimos siempre. 4 puntos a considerar de este texto de Colosenses. Rápidamente. Número 1. Muchos consideran a Dios como un ser distante, como un ser lejano, ausente de nuestras vidas, un Dios que no le interesa lo que suceda con el hombre, con el ser humano. Sin embargo, el apóstol Pablo en este texto nos dice que Dios, ¿sí?, se ha acercado a la creación en su imagen, esto es, en Jesucristo. Esto quiere decir que Jesucristo es la verdadera y máxima revelación del Padre, de acuerdo a Juan 1:18. El rostro invisible de Dios, hermanos, se hizo ver a los ojos de los hombres en el rostro de Jesús. El mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, le dijo a Felipe lo siguiente: el que me ha visto al Padre. Número 2, algunos ven aquí a Jesucristo como el primer ser creado. Pero ojo con esto es muy importante. Esto no es así. Gramaticalmente no se trata de un genitivo de origen o de posesión, sino de un genitivo de referencia que se podría traducir así: primogénito, con referencia a toda la creación. Pero también, para poder entender esta frase, debemos de verla a la luz del Antiguo Testamento, ya que el primogénito no era necesariamente el primer nacido, sino más bien era un título con ciertos privilegios que se daba a un hijo. Este hijo primogénito era el representante del padre de familia, era el que recibía todo, era el responsable de administrar los bienes del padre. Esto lo podemos ver de forma muy clara en la historia de Jacob y Esaú, y cómo este segundo perdió su primogenitura con todos los privilegios que estamos mencionando. La palabra primogénito, más de hablarnos de prioridad o de ser el primero, también hace referencia a la soberanía sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Podemos concluir entonces que Jesucristo no es el primer creado, sino que Él está sobre toda la creación. Eso es bien importante. Hay grupos sectarios, no les podemos llamar iglesias porque no lo son, ¿sí?, donde el argumento es de que a Jesucristo no es igual al Padre, no es Dios, sino que Él es un ser creado por Dios, pero no es así, ¿sí? Toda la creación, hasta lo que hemos visto ahorita de Colosenses y lo que enseña la Biblia, es que toda la creación fue hecha por Él, por medio de Él y para Él, en este caso para Jesucristo. Punto número 3.
Las líneas siguientes del texto que leímos nos dan las dos razones por las que Él tiene esta primogenitura sobre la creación. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Significa que todas las leyes y propósitos que guiaron a la creación residen en Él. La palabra eterna, Jesús, Dios, que es la imagen, el Cristo. Él es el punto de reunión, hermanos, de toda la creación. Atención con esto que voy a mencionar. No hay un solo elemento que escape de su soberanía. Si hablamos de las cosas que están en nuestro entorno, Él es el creador. Si hablamos de cosas que están fuera de nuestra realidad presente, Él también es el creador. Él es el creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Y por último, número 4, luego pone en la lista de lo que ha sido creado en Cristo a una jerarquía de ángeles, ¿sí? Y esta es una interpretación aceptada por la mayoría de los eruditos bíblicos y además dentro de la terminología judía acerca de los ángeles, ¿sí? Este apunte es para de pronto aquellos hermanos cristianos que yo espero que sea por ignorancia o por falta de conocimiento. Déjenme decirles lo siguiente: no debemos de buscar aquí ninguna explicación fantástica sobre lo que es cada uno de estos ángeles, ¿sí? Solo se reconoce que estos seres espirituales, en quienes al parecer los colosenses confiaban, no son potencias metafísicas independientes a Dios, ¿sí? Sino que están destinadas a ser sometidas a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si de pronto tú eres alguien o conoces a alguien que se encomienda o le pide una causa, que a San Miguel Arcángel, que a Gabriel, ¿qué otro nombre menciona? Bueno, Rafael, este ángel aparece en el libro de Tobías, dentro del grupo de los llamados deuterocanónicos. ¿Quién más? Bueno, Lucero, desde luego, pero sabemos que él es el mal. Aunque en Apocalipsis se le da el nombre también de Abadón, es el mismo enemigo de Dios. Pero lo que voy es esto. Dice la Biblia que nos ha sido dado un nombre único debajo del cielo en el cual nosotros podamos invocar para salvación, y ese nombre es el nombre de Jesús solamente, ¿sí? Bueno, cerrando este pequeño apunte, si tenemos claro que Cristo, al ser la imagen del Padre y al ser creadas todas las cosas en Él, hagámonos una primera pregunta a propósito de lo que hoy está sucediendo. Pregunta: ¿es Dios entonces el creador o responsable del COVID-19? ¿Es Dios el creador o responsable del llamado COVID-19? Desde luego que esta pregunta detona otras más igual de incómodas y chocantes, como por ejemplo, ¿por qué haría el creador estructuras moleculares tan dañinas como los virus, capaces de acabar con la vida humana? Los que se burlan, los escépticos, los ateos y todos aquellos que tratan de humillar a la palabra, lanzan preguntas, las típicas preguntas en situaciones como estas que van en este sentido. ¿Por qué un Dios bondadoso y omnipotente y todo lleno de amor permite que el COVID-19 mate a tantas personas? Y luego añaden a otra: ¿es acaso Dios malvado en vez de misericordioso o simplemente no existe? ¿Cómo pudo un diseñador, Dios, un creador bueno,
hacer algo tan malo como este virus? Bien, vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 31. Ahí vamos a encontrar una declaración muy interesante que nos da la Biblia respecto a esto. Génesis 1, versículo 31 dice así: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, bueno en gran manera, dice la versión 60. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Al término de esta primera parte de la creación, porque después vendría una segunda parte, pero al término de esta primera parte, dice la Biblia que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. La versión 60, la Reina Valera, dice bueno en gran manera. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. La Biblia pues nos enseña que así quedaron acabados, terminados los cielos y la tierra. Podemos decir entonces que todo lo material, físico, químico, orgánico, atómico, etcétera, etcétera, que fue creado, Dios vio que todo en ello era bueno. Miren, por ahí en el boletín digital de esta semana les envié una primera parte de un artículo muy interesante y que nos puede dar mucha luz al respecto, y sobre el cual he tomado algunos apuntes para esta reflexión. Al respecto, Antonio Cruz Suárez, hombre nacido en Úbeda, provincia de Jaén, en España, y quien es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Biología por la misma Universidad de Barcelona, apunta lo siguiente en un artículo titulado ¿Es Dios responsable del COVID-19? Bueno, este doctor hizo este artículo y a continuación nos da una explicación sobre esto. Dice: son los virus el producto de múltiples mutaciones en una evolución ciega, o fueron diseñados inteligentemente desde el principio. Todos los virus, incluso los más peligrosos para el ser humano como el ébola, el VIH o el actual COVID-19, muestran una organización precisa y deliberada que permite afirmar que son el resultado de un diseño inteligente original. Si esto es así, ¿significa que el creador es un ser malvado? Yo creo que no. Tal como se ha señalado, la mayoría de los virus no afectan negativamente a los humanos, sino que cumplen funciones necesarias para el buen funcionamiento de la biosfera. Y luego añade esto que es importante: son las mutaciones al azar que se producen en la actual naturaleza sometida al mal las que malignizan algunos virus y eventualmente los convierten en armas mortales para el hombre, sobre todo aquellos lugares donde se hacinan ciertos animales portadores junto al ser humano o son frecuentemente consumidos por éste. Sin embargo, esto no es una razón suficiente para pensar que los virus no fueran bien diseñados al principio o que el creador sea malévolo. Y sí, hermanos, Dios es bueno, y acabamos de leer que cuando Él vio su creación, Él dijo que todo era bueno. En gran manera todo lo que había sido creado, Dios lo vio de buena forma. Quiero que entendamos esto: Dios no ha creado algo para que el hombre le vaya mal, ¿sí? Ha sido el hombre el que ha acarreado su propio mal. Desde la caída en el huerto, lo que vemos diciendo, cuando Dios vio la creación y vio que todo era bueno, está en Génesis 1. Bueno, si seguimos avanzando en el relato, el capítulo 3 habla de la caída del hombre en el huerto, ¿sí? Y desde entonces, desde ese hecho, el hombre ha vivido en una constante rebelión en contra de Dios y de su creación, ¿sí? Ha sido el hombre el que no ha sabido ser mayordomo de algo que no es suyo.
La inmoralidad, la depravación, la mente caída del ser humano ha propiciado todo lo malo que le ha acarreado. Cuando el ser humano, cuando el hombre pervierte el orden natural de las cosas, entonces desde luego que hay consecuencias. Miren, lo hemos dicho una y otra vez, y son ejemplos de lo que se está viendo y sucediendo actualmente. El hombre, el ser humano, busca que se promuevan y que se aprueben leyes que van en contra de la palabra de Dios, que atentan contra el orden divino establecido por Dios para un modelo familiar, para un modelo de relación entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? El hombre busca promover uniones que vayan más allá y rompan con ese orden divino. Y podemos ir más allá aún, y esto es real. Hay relaciones, la Biblia también condena esto severamente, relaciones entre hombres y animales, etcétera, etcétera. Y es esa malignización de la que habla este doctor, ¿sí? Es esa malignización del orden natural de las cosas lo que después se convierte en armas mortales para el ser humano. No sé si alguien vio una nota esta semana, yo creo de esas notas que de pronto pueden pasar desapercibidas, pero están ahí en los medios, y se acaba de anunciar que el gobierno de China ha vetado el consumo de carne de perro y de gato para el hombre. O sea, ya está prohibido, ya se prohibió, ¿sí? Porque hay criaderos en este país, en estas regiones del mundo, hay criaderos especiales para estar criando estos animales y después poderlos consumir el ser humano. Bueno, ya el gobierno de China decretó o dictaminó que eso ya está prohibido, está vetado, ¿sí? El doctor Cruz Suárez añade lo siguiente, dice: las Sagradas Escrituras, o sea la Biblia, enseñan que Dios no fue el autor del mal en el mundo, sino que éste surgió como consecuencia del orgullo, la soberbia y la desobediencia humana. Es lo que en la Biblia se llama pecado y que tuvo consecuencias distorsionadoras para toda la creación. De manera que los virus peligrosos como el COVID-19 y todo aquello que produce sufrimiento, dolor y muerte no son otra cosa más que la consecuencia de nuestro propio pecado. Fuimos creados en libertad para decidir entre el bien y el mal. Y el hombre optó, ¿sí? El hombre se decantó por elegir el mal. Y de esa forma, haciendo esta ilustración, se destapó la caja de Pandora, ¿sí? Trayendo toda esa cauda de padecimientos, de enfermedades tan graves como la de este virus. Pero todo tiene su origen en lo que la Biblia llama pecado. A todo esto, ¿en dónde está la iglesia en este momento? ¿En manos de quién está la iglesia? Miren, vayamos a un pasaje interesante y a la vez enigmático. Y digo enigmático por cuanto no hay razón o explicación del por qué sucedía esto. Vayan a sus Biblias al libro de Números, capítulo 9, versos 15 al 23. Números 9, versículos del 15 al 23. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y a donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar.
Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Miren lo que dice el verso 22. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba se ponían en marcha, cuando el Señor así lo indicaba. Los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Cuando Moisés levantó y dedicó el tabernáculo, vino una nube que lo cubrió, dice la Biblia. Esa nube simbolizaba que Dios estaba de acuerdo en que el tabernáculo fuera su morada, una morada santa aquí en la tierra, y que había venido a habitar en él. ¿Sí? De noche, dice la Biblia, esta nube tenía apariencia de fuego. Así que fuera de día o fuera de noche, todo el pueblo de Israel podía ver el símbolo de la presencia de Dios. Pero la nube, ¿sí?, era más que un recordatorio de la presencia del Dios Santo en medio de su pueblo, era también una manera de dirigir al pueblo en la marcha. La nube, el tabernáculo, iba al frente, estaba siempre al frente, adelante de donde está el pueblo. El pueblo acampaba cuando la nube se detenía en el tabernáculo, y lo hacía de esta manera porque Dios, la nube, los iba guiando, ¿sí?, los iba dirigiendo en esa marcha. Al levantarse la nube, el pueblo tenía que marchar, ¿sí? Al detenerse la nube, el pueblo tenía que quedarse en su campamento. Aquí hay algo muy interesante. La Biblia no dice por qué lo hacía así el Señor, ¿sí? ¿Por qué se detenía en ciertos lugares? ¿Por qué había lugares en los que se detenía por un día, 2 semanas o más tiempo? No, la Biblia no dice por qué lo hacía. ¿Y saben qué? Aquí tenemos que ser sinceros. No sabemos por qué Dios actuaba así. El pasaje simplemente enfatiza que Dios así guardaba al pueblo y que el pueblo obedeció. 3 veces se afirma que el pueblo partía al mandato de Jehová y que quedaba en el campamento al mando de Jehová. Qué interesante, ¿no creen? No sé, pienso, me imagino que es muy probable que en aquellos días alguien se preguntara: oye, ¿por qué no avanzamos? Oye, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí varios días parados y no avanzamos. No hemos llegado a esa tierra prometida que nos dijeron, ¿sí? Más o menos algo parecido a lo que sucede hoy con nosotros. Oye, ¿y cuándo vamos a regresar al templo? ¿Y cuándo se van a abrir las puertas del templo? Ya tenemos 90 días fuera de la iglesia. Bien, la respuesta, ¿a dónde está la iglesia hoy en día?, se responde cuando primeramente comprendamos y entendamos que hay un Señor que compró con su sangre a esa iglesia y que ese Señor es Jesucristo, la revelación de Dios a los hombres. Por lo tanto, hermanos y amigos, si eso no lo perdemos de vista, entonces hoy podemos contestar a la pregunta: ¿en dónde está la iglesia? La iglesia está en manos de Dios.
Hoy la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros mismos estamos en manos de Dios. La iglesia no es rehén de nadie. Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Hoy Dios está haciendo exactamente lo mismo que con Israel en el desierto. Él está al frente de la iglesia. Él está al frente de su pueblo. Hoy, hermanos y amigos, estamos, por así decirlo, estacionados afuera de los templos. ¿Y qué estamos haciendo fuera de los templos? Esperando, ¿sí?, la indicación de parte del Señor para avanzar, para regresar. Y lo acabamos de leer. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pero el pueblo no se movía, dice la Biblia, y se movía hasta que el Señor se los indicaba. Y tú y yo, hermano y amigo, fíjate bien lo que te voy a decir. No debemos movernos de donde hoy estamos. La iglesia no está en manos de ningún gobierno. La iglesia no es rehén de nadie, lo repito. La iglesia no la tiene detenida un virus. La iglesia no es parte de un complot. La iglesia está en manos de Dios. Tu familia incluida, tu hogar incluido, tu trabajo y provisión incluidos. Tus hijos, tu salud, tu paz, tu gozo, toda nuestra vida está en manos de Dios. Y el que hoy estemos fuera de los templos no significa que estemos más seguros dentro de ellos que afuera. Lo verdaderamente importante es que mientras Dios cuida de nosotros, siempre estaremos bien. ¿Y sabes qué? Hoy nuestra seguridad está en manos de Dios. Perdón, adentro o afuera, porque Dios sigue siendo el mismo y su amor y su cuidado siguen siendo los mismos. Quiero concluir con esto. Mira, hay un misterio en el por qué Dios se estacionaba por algún tiempo en determinado lugar en el desierto. Él se detenía y el pueblo solo esperaba. Sin embargo, hoy podemos intuir el motivo por el cual el Señor nos tiene en espera. Quiero que veas estas fotos, por favor. Es increíble y poderosamente de llamar la atención lo siguiente. El hombre, la iglesia incluida, al estar en esta pausa de su vida cotidiana, ha permitido que este mundo, que este planeta comience a sanar. En las fotos que estamos viendo aparecen los ríos o los canales de Venecia, transparentes, limpios. En otra de las fotografías, por ahí las van a estar viendo, aparecen las playas del mundo, limpias. Esta fotografía, hay una fotografía que es impactante. Es una fotografía satelital donde está China, ¿sí? Y hay una mancha de color naranja con rojo que significa la contaminación que hay en este país y en determinadas ciudades. No se ve Beijing. En enero de este año 2020, así estaba de contaminada aquella ciudad. Para febrero 25 del 2020, cuando ya estaba la cuarentena, cuando ya se habían disparado las alarmas de lo que esto significaba, la calidad del aire en Beijing fue diferente. Hay una fotografía, no sé si aparezca aquí, que está tomada en una ciudad de Pakistán, y de donde está tomada la fotografía hasta el punto donde se ven estos montes hay 200 kilómetros de distancia.
¿Y sabes qué es lo que se aprecia en el horizonte de aquella ciudad? Los montes Himalaya. Toda la cordillera del Himalaya aparece clara y nítida, ¿sí?, a 200 kilómetros de distancia. Esta fotografía la puedes buscar en internet. Es increíble lo que está pasando. No porque Pedro diga en su segunda carta que en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Quiere decir que no hagamos nada por este planeta, por esta tierra, por este mundo, sino todo lo contrario. Hoy más que nunca, el Señor está trabajando. Hoy más que nunca, fíjate bien, Dios está cuidando de su iglesia. Está sanando la tierra, su creación, porque el hombre fracasó en esta encomienda. Y por último, Dios está tratando con el orgullo, la soberbia y la arrogancia de un mundo que lo ha dejado de lado en su vida cotidiana. Hoy más que nunca, hermanos y amigos, como cristianos debemos seguir confiando en el Creador del universo, que es también el creador de todos los virus, moléculas y átomos que hay en el mismo. Hoy más que nunca, tú y yo tenemos que ser sabios, ser pacientes, ¿sí?, esperar la indicación de parte de Dios que nos diga: avancen, regresen. Solo hasta entonces podremos ver que Dios ha permitido nuestro regreso a los templos. Y sobre todas las cosas, hoy más que nunca, no podemos perder la esperanza en su inmenso amor hacia el ser humano. Nuestra vida no depende de ningún virus maligno, sino únicamente del amor y el cuidado de Dios. Tu vida, mi vida, no depende de lo que está pasando allá afuera. Depende del amor y cuidado de Dios. Hay que saber discernir y entender estos tiempos. Hoy la iglesia está en manos del Señor. Hoy la iglesia está estacionada, como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto. Y hasta que la nube se levante y avance, será la señal para que también nosotros avancemos. Hoy tú puedes decir: bueno, es que yo no veo la columna, yo no veo el fuego, yo no veo la nube. ¿Sabes qué? Hoy no lo necesitamos, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros en la iglesia. Tenemos las señales de parte de Dios y es un tiempo de esperar hasta que Él nos indique: es tiempo de movernos. Quiero terminar con esta oración final. Miren, es muy probable que para esta noche de este domingo, cuando se dé el reporte acerca de esta contingencia por las autoridades federales, es muy probable que México alcance la cifra de 15,000 muertos por coronavirus, sumándose así a los miles de personas que en el mundo han fallecido por esta razón. Este hecho, hermanos, nos debe recordar que a pesar de no estar en los templos, ¿sí?, la misión de la iglesia no ha cambiado. El mundo necesita conocer y escuchar de aquel que lo puede salvar de la condenación eterna y también lo puede sanar de cualquier enfermedad y lo puede restaurar y le puede dar una nueva vida, y ese es Jesucristo nuestro Señor. La vida de la iglesia sigue. Tu misión no se ha detenido porque estés estacionado fuera del templo. Ahí en tu casa, en tu hogar, tú puedes compartir este mensaje.
Tú puedes etiquetar, mencionar, compartirle a tus contactos, a tus amigos. ¿Qué te van a decir? ¿Te van a ignorar? Bueno, pues el no ya lo tienes ganado. Da el siguiente paso. Inunda sus redes sociales. Inunda tus contactos de mensajes que hablen de Cristo. Inunda tus redes sociales, tus contactos que hablen del Evangelio. La misión de la iglesia no se ha detenido porque estemos fuera del templo. Hoy más que nunca Dios nos está permitiendo seguir proclamando su Evangelio, seguir anunciando su palabra por estos medios. Hagamos la parte que nos corresponde y dejemos que Dios haga la otra parte. Cuando Él así lo determine, entonces será el tiempo de regresar a nuestros templos. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Constantemente estamos orando por nuestras necesidades. Ya vimos el día de hoy que Dios tiene cuidado de nosotros. Las palabras de Jesús en aquella noche del huerto nos deben de llenar de paz. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hoy es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Nos está guardando de todo mal. Aunque el mundo esté de cabeza, tú y yo, al ser parte de esta iglesia, vivimos en este mundo, pero hay una diferencia. Dios está cuidándonos. Hagamos esta oración entonces por otros. Hay 15,000 muertos en este país nada más por este virus que ya vimos por qué se dio. Y pienso en esas familias que han quedado lastimadas, que han quedado partidas, que no pudieron hacer todo el trámite acostumbrado de tener el cuerpo, de poderlo velar, de poderlo acompañar, el féretro, de poderle dar una despedida en un panteón. Hoy simplemente la persona que fallece de coronavirus, ¿sí? Después nada más son entregadas sus cenizas a los familiares. Te invito a que compartas conmigo esta oración. Padre, en esta tarde, Señor mío, yo quiero pedirte, y creo que es la oración de tu iglesia aquí presente, en esta tarde, Señor, por cada hogar, por cada familia que ha sido lastimada, que ha perdido a un ser amado por esta enfermedad. Sabemos, Señor, que no ha sido un trance fácil para todos ellos. Te pido que lleves de tu paz, que lleves de tu amor a esos hogares. Señor bendito, que les abraces con amor a los que han quedado viudos, viudas, huérfanos, a los que han perdido a un hijo, a un padre. Señor, tú lo sabes. Consuélales y llénales de tu amor en estos momentos. Ten misericordia de esta nación, Señor. Pon tu mano de sanidad, Padre, en cada enfermo a causa de este virus. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque ha sido nuestra violencia en contra de tu creación. Ha sido esa malignización del orden natural de las cosas la que ha provocado todo este mal. Perdónanos, Señor, por no saber cuidar lo que es tuyo. Hoy, bendito Dios, a pesar de todo ello, te damos gracias, porque por ese amor tan grande que nos tienes, sigues cuidando de tu iglesia. Esperamos pues hasta entonces, cuando tú nos indiques que hemos de volver, así será. Padre, mientras tanto, sigue cuidando de tu iglesia, sigue sanando a este mundo y sigue tratando con aquellos que se rehúsan hasta el día de hoy a aceptar tu gracia y tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús, ponemos todo esto bajo tus manos. Amén y amén. Hermanos,
La siguiente semana es comunión y la siguiente semana también estaremos viendo la segunda parte de este tema. Sigamos confiando en Dios nuestro Señor, que Él cuide de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de ustedes en esta hora, hoy y para siempre. Nos vemos el martes a las 9 de la noche en la oración de la iglesia. Mientras tanto, cuídate mucho. Sé sensible a la voz de Dios en estos tiempos. Que Dios cuide de ti y de tu familia y que Dios esté contigo ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.